En esta tarde, hermanos, hermanas, que el Señor nos bendiga. Quiero invitarlos a abrir la Biblia, la divina y gloriosa palabra de Dios. Sin antes darles la atenta y cordial bienvenida a todos y todas esta tarde acá, en la presencia gloriosa del Señor. Quiero invitarlos a que busquemos en el Nuevo Testamento la carta que escribió Pablo a los Colosenses. Aquí vamos a meditar en un versículo de la palabra de Dios. Esperamos que sea el Señor quien nos ilumine a través de su Espíritu Santo y poder llegar a entender lo que ha quedado escrito para nuestra enseñanza. Capítulo 1 de la carta escrita por el apóstol Pablo a los Colosenses, su versículo 15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Quiera el Señor bendecirnos esta tarde a través de este texto que acabamos de leer. Con la ayuda del Señor, el propósito es explicar la supremacía de Cristo en relación al Padre, en relación a la creación y en relación a la iglesia. Tres áreas importantes que encontramos acá en este escrito que el apóstol Pablo trató la manera de corregir algunos puntos doctrinales en la iglesia o la asamblea de Colosa. Históricamente sabemos que en este lugar existió un grupo que creían en varios intercesores o intermediarios para llegar hasta Dios. Ellos decían que no solamente el Señor Jesús era la persona intercesora para llegar al Padre, sino que había una serie de subordinadores que tenían que sujetarse y llegar hasta la misma presencia del Padre. Es decir, los gnósticos, ellos habían enseñado esa falsa doctrina en la iglesia de Colosa. Y de ahí surge que el Señor Jesús es la primera criatura. Pero vamos a analizar acá, en primer lugar, hermanos y hermanas, dos cosas importantes en este versículo, como lo es la imagen del Señor Jesús y la primogenitura del mismo Señor Jesucristo. Por supuesto, cuando nosotros miramos en la Biblia, en la palabra de Dios, dos textos nada más encontramos en el Nuevo Testamento con relación a este concepto, como lo es la imagen del Señor Jesús. Cada pasaje que se encuentra en la Biblia es un término muy diferente. Acá Pablo está utilizando la palabra eikon en el griego, y que eso significa hacer visible lo invisible, ser real de lo que no se ve. En la carta a los Hebreos nosotros encontramos de nuevo esa frase, la imagen del Señor Jesús en relación con el Padre. Y ahí el término que está utilizando el escritor es, en el griego, la palabra carácter, y que eso significa dejar impresa exactamente, igualmente como el original. Entonces hay dos conceptos muy diferentes, pero acá Pablo, él está escribiéndole a los hermanos de Colosa
para hacerles patente específicamente que solamente el Señor Jesús es supremo en todo, en relación a la creación, en relación a la iglesia, ya que si vemos en el versículo 18, él escribe y dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, con eso el apóstol se introduce acá en esta carta específicamente refutando que solamente el Señor Jesús tiene la supremacía sobre todo. Bueno, dice acá, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando nosotros vemos acá esa imagen misma del Señor Jesús, el apóstol Pablo trae a la mente también en la carta a los Corintios, y él dice, el postrer Adán. Es decir, que cuando Adán fue creado, Adán, según la Biblia, la palabra de Dios, dice que fue creado a la imagen y semejanza misma de Dios. En relación a su carácter, en relación a su santidad, en relación a lo espiritual, Adán fue creado con esa misma imagen, esa misma estampilla del Padre Celestial. ¿Qué pasó? Se perdió esa imagen, se deterioró esa imagen cuando Adán falló delante de la presencia de Dios. A partir entonces de la caída del ser humano, la descendencia, los hijos de Adán ya no traían la imagen de Adán, la imagen de Dios. Quiero que leamos en el libro de Génesis, en el capítulo 5, y ahí vamos a ver que después de la caída, el ser humano ya no traía la imagen misma de Dios, sino que traía ya la imagen de Adán. Génesis capítulo 5 y versículo 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. A partir de ahí, de la caída del ser humano, la descendencia del ser humano ya no fue a la imagen de Dios, sino a la imagen de Adán, a un hombre caído, a un hombre que traía ya en sí el pecado. Y por tanto, la Biblia especifica que en la carta a los Romanos, Pablo él escribe y dice que así como en Adán todos hemos llegado a morir, así también todos en Cristo Jesús hemos llegado a ser vivificados. Bueno, esto es con relación a la imagen que traía Adán, y se esperaba entonces que el postrer Adán trajera la misma imagen del Padre Celestial. Como lo vemos acá, entonces retornemos ahí a Colosenses 1:15 y dice, Él, ese término gramatical, ese pronombre Él, está en relación al mismo Señor Jesús. Recordemos que acá Pablo, desde el versículo 3 hacia el versículo 14, él está abordando el tema en sí de lo que es la redención. Pero cuando llega al versículo 15, él dice, Él, en relación al Señor Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Por supuesto, cuando nosotros miramos, Dios es espíritu, dice la palabra de Dios. A Dios ningún ser humano le ha visto, nadie le ha visto, ¿sí? Felipe en una oportunidad le hace la gran pregunta al Señor Jesús y le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Bueno, el Señor Jesús les dice, Felipe,
tanto tiempo que he estado con ustedes y no me conocéis? El que me ha visto, dice el Señor Jesús, ha visto al Padre. Entonces, llegamos a la conclusión que el mismo Señor Jesús, cuando Él le dice a Felipe que Él es el mismo Dios encarnado acá en esta tierra, Él traía la misma imagen del Padre Celestial, ¿sí? La misma semejanza del Padre Celestial. Es decir, en la persona del Señor Jesús se hace visible la invisibilidad del Padre que está en el cielo, ¿sí? Y por eso nosotros debemos de entender específicamente que solamente al Señor Jesús se debe de rendir toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda gratitud, porque Él nos ha mostrado al Padre específicamente. Si bien es cierto, nosotros no lo hemos visto físicamente, pero Él dejó claro un concepto y Él dijo que muchos de los que iban a creer en Él, nosotros le íbamos a llegar a conocer también. Bueno, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué más tenemos nosotros en relación a esto? Si nosotros entonces no hemos traído, cuando nacimos, no hemos traído la imagen misma de Dios, entonces era necesario que el que iba a venir con la misma imagen de Dios, nosotros teníamos que ser vivificados a esa misma imagen. Quiero invitarlos a la carta a los Romanos en el capítulo 8 y su versículo 29. A imagen de quien hemos sido nosotros creados espiritualmente. Dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, el hombre y la mujer redimido y redimida ahora tienen que ser creados a la imagen misma del Señor Jesús. Es decir, ir adoptando ese mismo carácter del Señor Jesús. Es decir, traer el retrato espiritual mismo del Señor Jesús. Y con esto llegamos a la conclusión entonces de que nosotros los redimidos tenemos que llegar a tener esa imagen del Señor Jesús. Así como el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible, la iglesia tiene que ser la imagen, el retrato, el carácter mismo del Señor Jesús. Ahora, así dice Pablo en el capítulo 15 de la carta a los Corintios, así como hemos traído una imagen terrenal, también dice traeremos la imagen del celestial. Qué importante es esto, porque al estar nosotros redimidos, nosotros no tenemos que hacer las cosas a nuestra propia voluntad, ¿sí? Sino que tenemos que guiarnos mediante lo que es, en primer lugar, por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, y con eso entonces nosotros vamos adoptando esa imagen o el retrato mismo del Señor Jesús. Pasemos a la siguiente frase que aparece acá. Dice la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 15 de Colosenses. Él es la imagen entonces del Dios invisible. Y qué bendición tan grande que nosotros, a través de la gracia divina del Señor, hemos venido adoptando también esa imagen. Y dice, el primogénito de toda creación. Surgió siglos pasados una mala interpretación de un hombre llamado Arriano, es decir, la doctrina arriánica o arrianismo, que ellos sentaron las bases y dijeron que el Señor Jesús era la primera criatura creada. En relación a este texto que aparece acá, al poner y de ser el primogénito de toda creación. Bueno,
cuando nosotros leemos acá, hay un versículo acá mismo que viene a doblar esa mala interpretación. Y ellos decían que Jesús era el primer ser creado de Jehová Dios. Y así sentaron ellos su doctrina. Y hasta la actualidad el arrianismo moderno continúa con esa falsa enseñanza. Pero acá la palabra primogenitura tiene en sí un doble concepto, ¿sí? En primer lugar, se entiende que primogénito es el primer nacido en una familia, ¿sí? El primer nacido en una familia, el primer hijo o la primera hija, ¿sí? En una familia. Pero también el concepto que va más allá, que está poniendo Pablo acá, es el concepto de derecho. Óigame, el concepto de derecho. En el Antiguo Testamento se habló mucho del primogénito, ¿sí? El primogénito tenía grandes bendiciones. En primer lugar, el primogénito en el Antiguo Testamento, en la nación judía, tenía el derecho de doble porción. Tenía el derecho de heredar a sus hermanos en caso de que el padre muriera antes de tiempo, ¿sí? El primogénito tenía grandes bendiciones, ¿sí? Pero acá Pablo no está diciendo que Jesús es el primer ser creado, no, sino que Él tiene todo el derecho absoluto, divino, legal de parte de Dios sobre toda la creación. Ese es el concepto que aparece acá, no que Él haya sido, que es el primer ser creado. Bueno, el primogénito de toda creación. A lo largo de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento vemos nosotros ejemplos claros de primogénitos que pasaron en el escenario de la vida y que nos dan a nosotros a entender grandes lecciones bíblicas. Quiero invitarlos al primer libro de Crónicas. Al primer libro de Crónicas, capítulo 5, y ahí vamos a encontrar 3 primogénitos en una misma familia. Y cuando leemos esto, nosotros decimos, bueno, ¿cómo es posible que en una sola familia existan 3 primogénitos de la misma familia? ¿Sí? Primer libro de Crónicas, capítulo 5, y su versículo 1 y 2, dice, hasta el 3 vamos a leer acá en este primer libro de Crónicas, y dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. 2. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Bien, acá tenemos nosotros 3 primogénitos en la misma familia. Número 1, el primogénito del padre. Número 2, el primogénito de la madre y el primogénito de Dios. Miren, acá cuando nosotros leemos esta parte, estamos viendo los derechos legales divinos que Dios le otorgó a la familia de Jacob. En primer lugar, sabemos que Rubén fue el primer hijo de Jacob, es decir, el primogénito del padre. Pero como cuando este hombre se casó, a él no le dieron a la mujer que él amaba, él esperaba a su primogénito, a su primer hijo de esa mujer que él tanto amaba.
¿Cuánto tiempo pasó? Pasó mucho tiempo. Posteriormente viene el primogénito de la madre, es decir, de la mamá de José. Él era el primogénito, el que tenía todo el derecho. ¿Por qué creemos que tanto amó Jacob a José? Lo amó tanto que vemos en la palabra de Dios que eso vino a tener envidia de parte de sus hermanos. Pero porque él era el primogénito, por decirlo así, del verdadero amor del matrimonio que él tenía hacia su esposa, ¿sí? Pero acá, como a él le habían dado a la mujer que él no amaba, vino su primer hijo, como lo fue Rubén. Pero vemos a este hombre llamado Rubén, la palabra de Dios en el Génesis, la historia dice que él se acostó con la esposa de Jacob, y eso vino a romper ese derecho que él tenía de poder tener la primogenitura. Y por eso acá dice la palabra del Señor, los hijos de Rubén, primogénitos de Israel. Acá está entre paréntesis, dice, porque él era, es decir, Rubén, el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, mire, sus derechos de primogenitura le fueron quitados, y dice la palabra del Señor, y le fueron dados, dice, a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. Bueno, José, el primogénito de la madre. Y ahí es en donde ahora vemos el amor que le tenía Jacob a este varón. ¿Por qué creemos de que él siempre venía, le informaba a su padre de todo lo que hacían sus hermanos? Porque Jacob le había dado ese derecho. Es decir, José tenía el derecho absoluto también más adelante, en un futuro, heredar a sus hermanos, porque él tenía ya todo ese derecho del papá. Bueno, de parte de Dios, oigan, de parte de Dios también había un primogénito en la familia de Jacob. No lo fue Rubén, no lo fue José, sino lo fue Judá. Como lo dice acá la palabra del Señor, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos. Es decir, Dios le está trasladando el derecho de primogenitura a Judá para que él viniera a legislar delante de sus hermanos. Y si nos damos cuenta, a partir de allí, Judá viene a encabezar a los hijos de Israel o de Jacob. Si usted, por ejemplo, va a leer en el Apocalipsis de los sellados, quien aparece de primero allí es Judá y no es Rubén. Por eso mismo es de que cuando vemos en la palabra de Dios ese derecho de primogenitura. Bueno, acá entonces queda claro el concepto entonces de que ser primogénito no conlleva solamente a ser el que se haya nacido primero, sino a quien el Padre otorga los derechos legales. Si bien es cierto, no se puede adquirir, vender quien haya nacido de primero o de segundo. En el caso de Esaú y Jacob, si ustedes recuerdan que por un simple plato de lentejas, Esaú vendió su primogenitura. Es decir, Esaú no está vendiendo que Jacob viniera a ocupar el primero en nacer, sino que él está dándole a Jacob los derechos legales. Y por eso la mamá, cuando se da cuenta de la bendición que le iba a dar Isaac a sus hijos, ella sabía perfectamente que Esaú le había vendido los derechos legales a Jacob. Bueno, con eso se resuelve. No que Jacob haya sido un suplantador, como se dice, sino porque él por derecho ya lo había comprado. Y por eso cuando vemos, hermanos y hermanas, que Jacob obtiene esos derechos legales. Regresemos ahí a Colosenses en el capítulo 1, versículo 15. El primogénito de toda creación. Bueno, acá con esto nosotros entendemos entonces que
Jesús tiene todos los derechos absolutos y legales sobre toda la creación. Si Él es el que tiene el derecho legal sobre toda la creación, usted y yo debemos de sujetarnos a esa legislación que tiene el Señor Jesús sobre nosotros, ¿sí? Nosotros no tenemos que hacer nada en lo absoluto y hacer las cosas a nuestra voluntad, a nuestro capricho, hacer cosas que estén fuera de esos derechos que el Señor tiene sobre nosotros. Somos sus hijos, le pertenecemos a Él y por derecho legal nosotros debemos de sujetarnos a Él. Mire lo que dice acá: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que usted y yo le pertenecemos a Él. Ya no le pertenecemos a este mundo, ya no le pertenecemos a Satanás, sino que le pertenecemos al Señor Jesús, porque Él tiene el absoluto derecho divino, legal, sobre nosotros que ahora somos los hijos de Dios. Y por ende, hermanos y hermanas, así que debemos de saber entonces de que nosotros tenemos, ahí sí que al gran Creador supremo, a quien tenemos que sujetarnos, a quien tenemos que obedecer, y por ende un día Él va a compartir ese derecho de herencia con nosotros. Así lo dice la palabra del Señor. Si el primogénito tenía el derecho de doble herencia, de doble porción, Él también un día nos va a heredar a nosotros. Pablo, él centra el concepto y dice que somos coherederos juntamente con Él. Imagínese eso, coherederos juntamente con Él. Es decir, Él nos está poniendo al mismo nivel de ese derecho que nosotros hemos llegado a obtener. Esperamos entonces, hermanos y hermanas, qué gran bendición nosotros los hijos de Dios tenemos. Versículo 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hasta aquí, en el versículo 15, la supremacía de Cristo con relación al Padre. En el versículo 16, en relación con la creación. Y en el versículo 18, en relación con la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bendito sea el Señor, bendita sea su palabra en esta tarde. Esperamos que el Señor sea el primero en nuestras vidas, sea en todo Él, el primero y el último, como lo dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, con esto cierro esta meditación y esperamos que el Señor nos ayude y continúe bendiciendo nuestra vida con su divina y gloriosa palabra. Amén.